Mejor hablar en M24. La reactivación del sector turístico, una vez superada la etapa más problemática de la pandemia, es uno de los principales desafíos del país, dado que el rubro implica el 7% del PBI y emplea habitualmente a cerca de 110.000 trabajadores. En este contexto, el gobierno avanza en las negociaciones regionales para establecer un pasaporte sanitario como requisito para el ingreso y con miras a la apertura de fronteras. ¿Cómo funcionará este pasaporte que se pretende establecer? ¿Cómo se evalúan las medidas anunciadas en abril para mitigar los efectos de la crisis en el turismo? ¿Cómo se piensa reactivar el sector? Para saberlo, mejor hablar esta mañana con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, a quien le damos los buenos días. Germán Cardoso, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Germán, arranquemos por esto del pasaporte sanitario que es una inquietud para las personas. ¿Cómo va a funcionar y cuán avanzadas están las negociaciones para justamente imponerlo? Es parte de la planificación que nunca hemos dejado de realizar, más allá de todas las vicisitudes de esta situación que lamentablemente en muchísimas circunstancias, cuando pensamos que estamos o que hemos estado en un mucho mejor estado sanitario y que la salida estaba más cerca, se planifica de una manera, después se tiene que modificar. De cualquier manera, lo que sí está claro que nunca hemos dejado de hacer es planificar y prepararnos para los diferentes escenarios que hemos tenido que asumir, el turismo interno, la planificación de todo lo que vendrá el día después, hoy con un horizonte de una situación de dificultad que no deja de preocuparnos, porque la salud y el estado sanitario ha sido siempre la principal prioridad a preservar, y hoy todavía con una cantidad de contagios importantes y la verdad con la tristeza de fallecimientos como se está dando en la región y en el mundo. Pero de cualquier manera, ya si uno escucha a los especialistas, los científicos, todo indicaría, por lo que está pasando con el personal de la salud, que ya hay un notorio descenso de contagios y por efectos de la vacuna, los ingresos a CTI de personas vacunadas se están traduciendo a su mínima expresión. Esto nos permite planificar y pensar en un escenario de 60 días por delante ya de una manera distinta y una situación mucho más controlada. Para eso, nosotros le hemos encargado al subsecretario del Ministerio a trabajar en diferentes grupos que se han formado por el pasaporte sanitario, con el aeropuerto, junto a IATA, agentes de viaje, tanto nacionales como regionales, porque forma parte de las conversaciones que se están dando en la región y en el mundo. Uh-huh. Y yo no sé si será la denominación pasaporte sanitario, pasaporte verde, pase verde, pero el concepto gira en torno a que en un primer paso, por todo lo que te decía, de lo que nos ha tocado vivir y del estado sanitario que tenemos que cuidar, todo indica que la primera reapertura sería personas inoculadas, vacunadas, que tengan un grado de protección y que no pongan en riesgo todo lo que nos ha costado alcanzar en este año y pico que se va transitando. Entonces, ahí es que se está trabajando en lo que sería la aplicación de esta medida, que sería una herramienta donde el pasajero cargaría todos sus datos y funcionaría a través de un código QR, lo que está en discusión, para aplicarlo a las personas que puedan empezar a moverse tanto dentro de la región como del mundo. Bien, usted habló de 60 días, ¿verdad? O sea, estamos ¿Cómo, perdón? Habló de 60 días, de un escenario a pensar de aquí a 60 días. O sea, ¿en este plazo estaría funcionando o vigente, digamos, el pasaporte sanitario? No, yo no hablé de fechas de vigencia del pasaporte. Yo dije que todo indicaría, planificaríamos que en 60 días, 70 días más, días menos, estaríamos en una condición sanitaria mucho más sana, pero estoy de acuerdo a lo que nosotros podemos conversar con los profesionales científicos y de la salud, que están en los temas de las epidemias, pero esto es un análisis de semana a semana, te diré, siempre planificando
y sí tomando referencias como la que te acabo de dar, pero no es que hoy ya haya una fecha decidida que va a ser dentro de 60, dentro de 70 o dentro de 55. Bien. ¿Esto tiene el mismo nivel de exigencia para quien deja Uruguay para ir a otros lados que para quien quiere desde el exterior y sin nacionalidad uruguaya ingresar al Uruguay? Es decir, ¿es la misma exigencia para las dos posibilidades? Bueno, eso depende de las imposiciones que ponga sanitariamente cada país. Hoy todos vemos que Europa está hablando de que, ejemplo, a partir del 20 de mayo estaría levantando las limitantes a los turistas fuera de la Comunidad Europea. Estados Unidos hoy tiene su manera regular y no está cerrado como lo estuvo Europa, y no exige hoy para ingresar ni vacunación ni cuarentena. Es decir, cada país ha ido tomando las decisiones en base a la regla que le toca vivir. Nosotros estamos en una de las regiones más complicadas del mundo. América del Sur hoy tiene todavía una situación de dificultad, y nuestros vecinos, nuestra región está en una situación de complejidad y no viene al mismo ritmo todos los países de vacunación, que ese es otro dato a tener en cuenta. Por tanto, si formáramos parte de una región, ejemplo Europa, que va a un avance, todos los países similar de cuanto a vacunación, tal vez la planificación regional podría ser de una manera. Ahora, cuando formamos parte de una región donde Uruguay viene despegado adelante al ritmo de vacunación y el resto de los países de la región, y que aparte de eso forman parte del núcleo más importante de cantidad de turistas, viene más lento, es que tenemos que tomar otro tipo de recaudos y planificar de manera distinta. Bien, o sea, ¿esto qué implicaría? ¿Tener en cuenta la vacunación, pero también otras alternativas para solicitar el ingreso para solicitar a quienes ingresan, quiero decir? Bueno, a ver, es una opinión que doy dentro de todo lo que se está debatiendo, porque todavía cerrado, definido estrictamente no hay nada. Las personas que tienen 2 dosis de vacunación y con un PCR parecería lógico no obligarlos a hacer una cuarentena. Si tienen las 2 vacunas, incluso con las 2 vacunas ingresan, o se les realiza, como es otra posibilidad, un test. Esto permitiría de alguna manera otro tipo de movilidad y de celeridad en las circunstancias que nos toca vivir. Pero tú me preguntás qué implicaría de algo hipotético, porque todavía no está definido ni cerrado. Está en plena etapa de discusión, de elaboración, y yo por eso hablaba de 60 días. Calculo que en esos plazos vamos a tener ya un panorama muchísimo más claro y hablar mucho más sobre certezas que se puedan aplicar que de planificación y de posibilidades, como es lo que estamos hablando hoy. Bien, más allá de que evidentemente queda mucho por definir, recién usted decía, bueno, la posibilidad de que eventualmente a quien no tenga las 2 dosis se le pueda pedir una cuarentena o se le imponga la realización de una cuarentena. ¿Qué posibilidades o potestades tiene el Estado uruguayo para controlar que una persona que llega de otro lugar desarrolle, antes de insertarse en la vida normal, una cuarentena? Bueno, es una posibilidad que existe, es una herramienta que está encima de la mesa siendo discutida, y las posibilidades son una persona que, al no ser un ingreso masivo y ser un ingreso de personas vacunadas y que se les realice un test y tiene que fijar domicilio, las posibilidades de controlar obviamente aumentan de manera significativa que fuera una situación normal de fronteras abiertas. Claro, pero digo, ahí está claro, Cardoso, que el Ministerio de Turismo, supongo yo, no tiene el personal capacitado. El Ministerio de Turismo nunca lo parece el Ministerio de Turismo. Por eso, ¿cómo se concretaría ese trabajo de control? Es una medida sanitaria que obviamente impuesta por el Ministerio de Salud Pública, no por el Ministerio de Turismo. ¿Y el Contralor quedaría en manos, por ejemplo, del Ministerio del Interior? Seguramente podría ser una posibilidad. Ajá. ¿Y hay otras? Todo está siendo objeto de análisis. De nuevo, estamos hablando en este momento de hipótesis
no de situaciones concretas. Se están analizando las diferentes herramientas. Cardoso, con respecto a esta instrumentación de lo que un poco vagamente podríamos definir como pasaporte sanitario, usted en algunas entrevistas, por ejemplo una reciente en Radio Sarandí, dio cuenta de la coordinación entre distintos organismos públicos, internacionales, también agentes privados, ¿no? Usted dijo que AGESIC, la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que depende de Presidencia, va a mandar la información de la persona pasajera a la plataforma Travel Pass para que la aerolínea tenga acceso a los datos. Esto en realidad no lo dijo usted, lo dijo en Sarandí Remo Monseglio, el subsecretario. Te estaba escuchando con atención porque no recordaba haberlo dicho. Fue Monseglio, el número 2 del Ministerio de Turismo. Sí, porque él es quien está trabajando en los grupos directamente de planificación del pasaporte sanitario. Bien, y después prosiguió, cuando una persona quiera viajar, va al aeropuerto de Carrasco con su pasaporte y su Travel Pass, en la que estará toda la información sanitaria. Concretamente, ¿qué es Travel Pass? Bueno, claro, yo te dije cuando comenzó la entrevista, son todas denominaciones, hipótesis que se están manejando: Travel Pass, pasaporte, pase verde, pasaporte sanitario. Sería lo que autorizaría a la persona con que tenga cargada la información requerida y que garantiza que está en una situación sanitaria sana para poder desplazarse. Bien, y esa plataforma, más allá del nombre que se le ponga, estaría controlada por el Estado. Allí habría presencia de privados, del sector privado, que se sabe o que se puede prever en ese sentido. Se está trabajando en el tema, no hay una definición aún, todas las posibilidades. A ver, acá lo que se pretende es llegar de la mejor manera posible para ser más eficaces y poder ir dando paso a la apertura gradual de un sector que está sufriendo muchísimo, que forma parte de la vida activa económica del país, pero cuidando lo que hemos logrado, ¿no? Cuidándole la preservación del estado sanitario al máximo. Bien. Cardoso, en cuanto a las vacunas que se puedan llegar a solicitar a quienes viajen desde Uruguay a otros países y también las que se solicitan acá, ¿cómo es la negociación para compatibilizar estas diferentes vacunas que se dan según el lugar? Concretamente se generó una cierta inquietud porque en Europa, por ejemplo, hace un tiempo atrás se informaba que aún había etapas pendientes para validar la vacuna Sinovac, que inmunizó a gran parte de la población. Sí, la validación de las vacunas forman parte también de las regulaciones de los diferentes países o bloques regionales económicos del mundo, como es Europa, que se maneja de esa manera, y las diferentes compañías, los laboratorios han hecho con la debida anticipación las diferentes validaciones. Europa produce una, las otras norteamericanas también han logrado, y nosotros la información que tenemos es que Sinovac ha comenzado ya hace algún tiempo la homologación o los trámites pertinentes para que sea reconocida su vacuna, por ejemplo, y está encaminado, es la información que tenemos. Estados Unidos no te exige ninguna vacuna, y hay otros países del mundo que tampoco, es decir, varía de acuerdo a las decisiones y barreras sanitarias que imponga cada país o región en este caso. Bien, desde las autoridades, ¿ustedes consideran que esta vacuna sí se va a aceptar? No es una medida, una decisión que dependa de nosotros. Claro. Y hacer consideraciones sobre decisiones que tienen que tomar otras autoridades del mundo, la verdad que me parece que no corresponde. Sí, proyectar de lo que es los estudios que se han hecho de la vacuna que se aplica en Uruguay, cada vez ha ido respondiendo de manera más favorable, y cada estudio con el transcurso del tiempo que se hacen, los resultados son más favorables en cuanto a defensa y a porcentaje de blindaje que hace una persona en la vacuna. Por tanto, es de esperar que sea considerada como el resto de las demás vacunas que ya han cumplido la tramitación y certificación sanitaria que hoy en día está haciendo Sinovac en Europa. Bien. El rubro turístico es muy amplio y uno normalmente, Cardoso, piensa en las empresas instaladas en Uruguay que
que trabajan o con el turismo interno o recibiendo gente que llega del exterior, pero también hay empresas a las que les interesa que los uruguayos viajen al exterior, las agencias de viajes más puntualmente. Este tema en particular, ¿no? Que da cuenta de, bueno, la eventual entrada o no, o imposibilidad de entrar nada menos que a Europa. Usted lo está trabajando justamente en sintonía con las agencias de viajes, a las que me imagino muy interesadas en la cuestión. Se ha analizado, pero digo, acá no hay ninguna decisión negativa, forma parte de la validación que han tenido que hacer todos los laboratorios, unos lo hicieron antes, otros lo hicieron después. Esperemos el pronunciamiento de Europa sobre Sinovac, que se va a poder dar en cualquier momento, pero por el momento no ha habido ningún rechazo ni ningún informe negativo sobre esta vacuna. Bien. Cardoso ya adelantó que esto se está siguiendo muy sobre la marcha según cómo avance la situación sanitaria, pero ¿manejan escenarios tentativos ante lo que es la apertura de las fronteras total? A ver, manejar y planificar y soñar, te imaginarás que forma parte de todo lo que hemos venido haciendo en este tiempo, porque en verdad nos tocó asumir en una realidad que no era la prevista. Creo que no estaba, lo hemos dicho más de una vez, hacer frente a estas circunstancias no estaba previsto en el programa de gobierno de ningún partido político, y más en el turismo. Asumir el 2 de marzo, se hace cargo del ministerio, y a la semana tener que estar siendo protagonistas de cerrar puerto, aeropuerto, pasos de frontera y velar por la baja de la movilidad, no forma parte del desarrollo de ninguna política turística del mundo. Entonces, obviamente que tenemos una notoria ansiedad porque esto mejore, y vamos siguiendo permanentemente la situación y las circunstancias, y no dejamos de hablar nunca con los que tienen la posibilidad de resolver mucho más directo que nosotros por tratarse de una pandemia, una emergencia sanitaria, o por sobre todo las cosas que tienen un peso a la hora de la opinión en la incidencia de las decisiones mayor que el nuestro, que es salud pública y el GACH. El otro día todos vimos y opiniones del ministro de Salud Pública, el ministro Salinas, que hablaba de que si todo sigue dentro del ritmo de vacunación previsto y se da lo que se está estudiando desde la previsibilidad científica, seguramente en septiembre tendríamos una vida mucho más parecida a la que hemos tenido durante todo este año y medio. Y bueno, nosotros estamos trabajando en esa planificación, lógicamente. Complementando o relacionando temas, hablamos bastante ya de eso que podría definirse como pasaporte sanitario. En paralelo se habla de algo que solo funcionaría dentro del territorio uruguayo, que es el pase verde. Por ejemplo, su correligionario, diputado colorado Felipe Schipani, presentó un proyecto de ley que justamente utiliza esa denominación para un pase mediante el cual se regularía el derecho de admisión, de manera de habilitar a empresas a restringir justamente este derecho a personas que no se hayan vacunado, tanto en espectáculos públicos como en lugares privados de uso público. Esto, está claro, Cardoso, trasciende al turismo, pero involucra algunas áreas de actividad. Pienso en los eventos que en particular en verano tienen que ver con el turismo. ¿Qué opinión tiene respecto de esa propuesta? Bueno, yo el proyecto de ley no lo conozco en su particularidad, sí he leído a través de los medios de prensa los avances del mismo. Creo que forma parte de todo lo que hablábamos hace un rato de la planificación y de las distintas herramientas. Me parece una herramienta que tiene que estar encima de la mesa, por lo menos que obviamente debe ser analizada y escuchada, porque estamos frente a una situación absolutamente nueva, distinta, que ninguno que forma parte de estas sociedades, de las diferentes regiones del mundo, sabíamos o teníamos antecedentes. Entonces, creo que todas estas medidas, herramientas que se están estudiando, proyectos como en este caso el correligionario Schipani, forman parte de ese principal desvelo que yo hablaba hoy, que es blindar de la mayor manera posible, preservar, cuidar la salud y la vida de los uruguayos. Y hay ejemplos de países que ya han ido superando de manera notoria lo que es la pandemia, la han mitigado a su mínima expresión, Israel, Estados Unidos, y bueno, y allí
la organización de privados, el marco jurídico, no tiene por qué ser exactamente igual al nuestro, o puede ser parecido en algunos casos, depende de las regulaciones, pero hay experiencias de que se están aplicando en algunos lugares. Yo creo que primero deberíamos de avanzar en lo que es la vacunación para luego, cuando tengamos ya un panorama más definido, llegado al mes de septiembre, poder continuar con la planificación y el análisis de todas las herramientas que estén encima de la mesa. Cardoso, le proponemos hacer una breve pausa para volver sobre las medidas económicas que han impuesto las autoridades para contener los impactos de la pandemia. ¿Nos espera? ¿Cómo no? Seguimos en Mejor Hablar, en entrevista con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, a quien le consultamos qué evaluación hace de las medidas de apoyo al sector turístico anunciadas el 20 de abril. Consistieron, recordemos, exoneraciones fiscales, acceso a préstamos para empresas y también subsidios para trabajadores informales de 7.300 pesos por 3 meses. ¿Cómo lo vienen evaluando? Bueno, son todas medidas que hemos venido tomando de acuerdo al cambio de esa planificación que hablábamos en el bloque anterior, que hemos debido hacer. A ver, esto arranca, es la tercera vez, tercer paquete de medidas que se toma en el transcurso de estos 14 meses. Al principio todos pensábamos sinceramente que esto iba a durar mucho menos, ¿no? Yo recuerdo el año pasado la previsibilidad, cuando Europa iba adelante en la primera ola y comenzaba a los 60, 70 días bajar la línea de contagios, bueno, todos pensábamos, teníamos una expectativa de que eso se terminaba y luego la situación se controlaba, y hay países del primer mundo que han tenido, hasta previo a la vacuna, 4 olas de contagios. A nosotros nos llegó y nos golpeó, lamentablemente, la primer fuerte ola. Resistimos y estuvimos 12 meses con una línea de contagio bajísima, pero en febrero finalmente, ya cuando estábamos por cumplir el año, llegó la primera ola fuerte y ha producido los daños que produjo en todos los países del mundo. En base a eso fue que tuvimos que ir tomando diferentes decisiones. Al principio, la primera de las decisiones que tomamos fue el primer paquete de medidas con la conformación de la elaboración de protocolos para funcionamiento de hotelería, gastronomía y parques termales, que eso fue para las vacaciones de julio. Después hicimos la evaluación en septiembre y la estiramos a fines de octubre con la expectativa de tener una temporada alta de sol y playa con medidas restrictivas, pero esperando sobre todo que ahí el problema no era nuestro, no era Uruguay en sí, sino que la región estaba, tanto Argentina como Brasil, en una situación complicadísima, y eso, por lo que decía hoy, forman parte del 80% del turismo receptivo que ingresa a Uruguay año a año. Los ciudadanos argentinos y brasileños, nos llevó a tener que tomar la dura decisión, pero buscando siempre blindar la salud de los uruguayos, de tener una temporada con fronteras cerradas. Uh-huh. Y eso implicó poner en práctica lo que se llamó Plan Verano, también con un paquete importante de medidas de estímulos y de exoneraciones al sector para que los uruguayos hicieran en la mayor cantidad posible, de manera protocolizada, turismo interno, porque era el único público que teníamos por cautivar y seducir. Luego de eso también, en la aparición de la cepa europea, tuvimos que ponernos más restrictivos aún, y en diciembre y enero ni siquiera recibir ciudadanos uruguayos que estaban en el extranjero, porque el riesgo era que vinieran de esas latitudes donde estaban circulando las cepas nuevas. Y bueno, todo eso fue implicando modificar y tomar medidas. Después lo que fue el aumento de los casos en febrero, asumir que íbamos a tener la segunda semana de turismo con bajísima movilidad. La primera fue inmediatamente de aplicar la emergencia sanitaria, y eso obviamente llega a pasar raya y analizar que el sector está sufriendo muchísimo. La actividad turística es la actividad más dañada de la economía por lejos en los efectos pandemia, por todo lo que ello significa, por la ocupación, por la movilidad de personas, por todas sus consecuencias, los bajos flujos de caja de los diferentes actores del sector, y hizo que tuviéramos que tomar
nuevo paquete de medidas que nunca alcanza, yo quiero ser bien sincero, nunca es suficiente, porque y más en una situación excepcionalísima como esta, donde hay sectores y rubros que prácticamente hace 14 meses que no trabajan, y allí el Estado ha hecho un esfuerzo significativo. Todo lo que ha implicado la pandemia hoy está evaluado en el orden de los $1.000 millones de costos extras que se han tenido que poner a disposición asistiendo a todos los rubros, pero en esa asistencia de rubros el turismo es determinante importantísimo porque es de lo más dañado. Todo lo que tiene que ver con la afectación de seguros de paro, de acceso al crédito, de exoneraciones, sobre todo de lo que es el renunciamiento a recaudación, cuando hemos hablado de descuentos tributarios, de exoneraciones de la previsión social, de correr los plazos en lo que es el cobro de las tarifas públicas. Ahora, Cardoso, ¿Sí? Teniendo en cuenta que usted decía recién que en definitiva las medidas nunca alcanzan porque hay una problemática muy amplia, cuando se realice la evaluación, una vez se aproxime el vencimiento de algunas de los plazos establecidos para las medidas ya tomadas, ¿se puede pensar en extensiones? Nunca hemos dejado de tomar extensiones y medidas extras en la medida que han sido necesarias, desde que mismo se instaló la pandemia. Por eso yo hablaba de las diferentes etapas de los procesos que hemos tenido que asumir, y en base a la realidad que analizamos y las decisiones que tomamos, es que hemos puesto nuevas medidas. Hoy las medidas que se tomaron a fines de abril fueron retroactivas al 1 de enero hasta el 30 de junio, o sea, por todo el primer semestre del año. Forma parte de todas las proyecciones cómo encarar el segundo semestre. Creo y estimo que va a ser de una manera distinta, mucho más esperanzador para el sector, pero bueno, estamos ya en la segunda quincena de mayo, seguramente en 20 y pico de días estaremos en condiciones de estar evaluando cuál será la realidad, por lo menos del principio del segundo semestre del año. Bien, Cardoso, nosotros estuvimos entrevistando días atrás a Fernanda Aguirre, dirigente del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero y también integrante del secretariado del PIT-CNT, que se refirió a las medidas, sobre todo las que tienen que ver con los trabajadores. Lo invitamos a escuchar un breve audio sobre sus declaraciones. Es indispensable que haya una política pública que abarque la subsistencia de esos trabajadores y trabajadoras. Eso hasta hoy no existe. Nosotros desde el movimiento sindical, el mecanismo que planteamos para que eso sucediera era el ingreso básico de emergencia, indispensable en este momento hasta que se supere la situación de pandemia. Aguirre hacía referencia a que no eran suficientes estos 7.300 pesos por 3 meses para los trabajadores, que no era una política de subsistencia amplia. ¿Usted qué responde ante estas? Bueno, a ver, yo dije que seguramente las medidas, dije que no eran suficientes, porque nunca van a satisfacer a las necesidades de situación de excepcionalidad. También Aguirre no es la única sindicalista que se ha pronunciado en el tema. Sería oportuno que entrevistaran a más una voz. Hay voces de sindicatos de transporte, turístico, de la hotelería, que entienden la situación y tienen otro enfoque y otro punto de vista, y han reconocido como muy favorables y de importante satisfacción las medidas. Pero con respecto a los 7.300 pesos, ¿lo dice? Con respecto puntualmente a la opinión de esta única entrevista que me hacen escuchar, no es para la hotelería. Me dicen que representa la hotelería y gastronomía, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Bueno, la medida de los 7.000 y pico de pesos de subsidio, no es para los trabajadores de la hotelería ni de la gastronomía, es para guías turísticas, para personas que no han tenido acceso a ningún tipo de cobertura. Hoy, la actividad de la cual la señora representa, tanto la hotelería como la gastronomía, ha sido asistida por el seguro de paro, que no hemos dejado de renovarlo nunca. O sea, se ha ido renovando de manera sistemática y ha tenido, más allá de que no es la situación ideal para ningún trabajador, lógicamente, estar en el seguro de paro, felizmente y por suerte existen esas sagradas leyes vallistas, como son las del seguro de paro, que ha permitido a Uruguay ser un país
distinguido en la región y en el mundo. Basta mirar solamente para enfrente. En Argentina no existe el seguro de paro. Ahora, Cardoso, me interesa ahí un punto que es importante, es decir, esto de a quienes les corresponde percibir personas vinculadas en un sentido amplio con el sector turístico esos 7.300 pesos. Usted dice que, por ejemplo, personal que en su momento trabajó en hoteles o restaurantes que cerraron y que no quedó cubierto por los seguros de paro, ¿no está accediendo a esos 7.300? Porque de repente Aguirre iba a eso. Pero ahí, esas son situaciones excepcionales. Ustedes me están hablando que representa la gastronomía y la hotelería y me habla de ese tipo de asistencia cuando a la hotelería y la gastronomía le corresponde el grueso que se ha invertido una cantidad impresionante de dinero en la asistencia del seguro de paro, que se ha ido modificando incluso pensando en lo que es la cobertura SAFRAL, en los plazos, no solamente en la ampliación del crédito del seguro de paro si es necesario cuando se ha agotado, sino en los trabajos SAFRALes que hubieron en esta última temporada y que no calificaban dentro de los mínimos requeridos para tener la asistencia del seguro de paro, con un trabajo de 30 días, hoy ya, por las medidas que se han tomado, califica para tener cobertura del seguro de paro. Una pregunta más con respecto a este tema. Cuando la entrevistamos a Aguirre, ella también manifestó dudas con respecto a los mecanismos por los cuales en cada sector de actividad se iba a identificar a las personas que tenían derecho a percibir esos 7.300 pesos. No quedó muy claro, por lo menos en esa entrevista, si eso pasaba por las organizaciones gremiales empresariales que le darían al Estado la nómina de personas eventualmente beneficiarias, por los sindicatos. ¿Cómo se localiza esa gente? El Banco de Previsión Social trabaja en el tema cuando se toman las medidas en conjunto desde el Ministerio de Economía, se coordina con toda la información del Banco de Previsión Social para tener el más amplio alcance en llegar con las medidas a los trabajadores que estén comprendidos dentro de las mismas. Bien. Cardoso, pasando a otros temas, la semana pasada el Ministerio resolvió prorrogar hasta el 20 de agosto el llamado para la concesión y explotación de un hotel y casino privado en la costa de Rocha. Poco después, en este programa, nosotros hablamos con Alejo Jumpierres y nos expresó que hubo una oferta de interés de la firma Cima Fresca, que involucra capitales uruguayos y extranjeros. ¿Cómo observa esta expresión de interés? ¿La pudo analizar? Y más allá de esta en concreto, ¿hubo otras? Son dos los proyectos que se presentaron. Nosotros hicimos un llamado, como tú bien señalabas, a expresión de interés internacional. Vista las circunstancias de todo lo que hemos venido hablando en el desarrollo de la nota, de cierre de fronteras y las dificultades que existen no solamente en nuestro país sino en la región, fue que tomamos la decisión de extender 90 días más el plazo de presentación, porque hubieron varias consultas, fundamentalmente de algunos grupos internacionales fuera del país, y bueno, entonces tomamos la decisión de dar 90 días más como medida para tratar de captar la mayor cantidad de interesados posibles. De cualquier manera, hoy, y producto de cómo se han venido desarrollando los hechos, no es una mala noticia que se hayan presentado dos grupos. Uh-huh. No te puedo dar más detalles porque se han presentado sobres cerrados, y como tomamos la decisión de extender, esos sobres no se pueden abrir, se abrirán cuando se cumplan los 90 días de prórroga, junto con los demás proyectos que se puedan presentar o no, pero ahí será cuando se esté dando apertura. Pero son, por lo que hemos conversado en el Ministerio y por lo que nos han hecho trascender quienes estarían detrás de los dos proyectos se estarían ubicando geográficamente en localidades de la costa de Rocha muy cercanas a la frontera con Brasil. Ajá. Bien. Una de ellas es Cima Fresca, la firma que presenta esta expresión de interés. ¿Cuál es la otra? La verdad que no retengo los nombres de las sociedades anónimas, no lo retengo. Con respecto a Cima Fresca, el intendente Jumpierres nos dijo que involucraba a capital uruguayo en asociación con capital extranjero. Con respecto a esa segunda oferta o la otra oferta, ¿qué origen tiene? No, la verdad que no sabría decirlo, pues se presentan sobre cerrados. Seguramente el intendente Jumpierres está hablando porque tendrá conocimiento
de los representantes de la empresa, o se le habrán presentado a él, pero no puedo extenderme en mayor información porque te repito que los dos proyectos están presentados a sobre cerrado. Cuando podamos dar paso a la apertura de los mismos, por supuesto que la información va a ser pública. Umpierres también dijo que de alguna manera, más allá de estos proyectos en particular, desde que se empezó a manejar la idea y se anunció el llamado a expresiones de interés internacionales, esto iba de la mano con la posibilidad de que se instalara un aeropuerto o cerca del emprendimiento turístico a desarrollarse o en una zona no demasiado alejada, contiguo o en una zona no demasiado alejada. Y dio a entender en la entrevista del otro día que por lo menos la oferta de Cima Fresca, digamos, establecía esa posibilidad. ¿Usted entiende que el aeropuerto es un hecho si esto se concreta en Rocha? No podría adelantar opinión porque te repito que no conozco el proyecto, pero de cualquier forma no estaba excluido cuando se hace un llamado de interés de expresión internacional. Obviamente puede formar parte de lo que es el proyecto, el desarrollo de estructuras de estas características o plantear la necesidad de hacerlo. Creo que hoy está habiendo una consulta interesante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la explotación de los recursos, en lo que tiene que ver con el turismo de salud, buscar atractivos turísticos espaciosos, calidad del medio ambiente, espacios, y el departamento de Rocha vaya si los tiene. Entonces, en ese sentido, pueden haber proyectos que despierten el interés de grupos del extranjero en venir. Y hoy es una tendencia mundial tratar de acercarse por vía aérea cuando estamos pensando en proyectos de porte internacional lo más cerca posible del destino donde viene el turista. Uh-huh. Y esto hace que, obviamente, si Rocha pudiera contar con un desarrollo aeroportuario, le daría muchísimo más valor al destino. Lo otro que no está excluido, según dijo usted en la conferencia de prensa que hubo en verano, cuando se abrió el llamado a expresiones de interés internacional, es por lo menos la posibilidad de recibir proyectos que establezcan la intención de instalarse sobre áreas protegidas. Usted dijo claramente que esas ofertas se iban a recibir, o esas expresiones de interés. Después, en todo caso, se vería. Estos proyectos que se ubicarían cerca del límite con Brasil, cerca del Chuy o de la barra del Chuy que usted nos acaba de mencionar como localización. ¿Afectarían áreas protegidas en caso de concretarse? No, en un principio, porque, de nuevo, no conozco porque no han sido abiertos los proyectos. Entonces yo no puedo hablar de hipótesis y de futurología. Pero usted manejó una ubicación. Sí, entre La Paloma y Chuy. Esa es la ubicación a la cual responde el llamado, tanto en tierra pública como privada, pero no la tierra pública es en un 100% perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al contrario, es lo mínimo. Allí no se planteó realizar ninguna excepción ni tampoco ninguna limitante, pero es obvio que en un Sistema Nacional de Áreas Protegidas existe un marco jurídico muy restrictivo que, en caso de ser necesario, se aplicará en todo su alcance. Por lo tanto, me parece de antemano entrar una hipótesis y un debate, ya suponiendo que se va a instalar en un lugar cuando hay todo un marco jurídico regulatorio, la verdad que me parece que vamos paso a paso y analicemos dónde están geolocalizados los dos proyectos que se han presentado y los que se pueden presentar para después tomar las decisiones que haya que tomar. Nuestra pregunta concretamente era, Cardoso, porque en su primera respuesta nos dio la impresión de que usted decía que estaban interesadas las empresas que se presentaron a ubicarse más cerca del Chuy que de La Paloma. De ahí a la pregunta. No, yo no puedo hablar del interés que tiene una empresa que no sé cuál es ni cuántas son las que se van a presentar. Lo que yo sí dije que habían habido algunas consultas donde la proximidad a la frontera era manifiestamente un atractivo extra. Pero después son decisiones empresariales que formarán parte de los proyectos que se presenten, ¿no? De la opinión nuestra como gobierno. Bien, pero afirmó que estas dos propuestas se ubicarían próximas a la frontera con Brasil. ¿Mencionó eso? Bueno, es lo que se me informó según
uno de los el representante de uno de los proyectos que fue a presentarse al ministerio es lo que habría comentado, pero digo, informalmente. La carpeta no ha sido analizada. Sí, manifestó al presentarlo que era en tierra privada, no en tierra pública. Bien, ministro de Turismo, Germán Cardoso, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un gusto, a las órdenes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.